Hemos escuchado al señor Leicelar, que dice que eso es ilegal, inconstitucional. ¿Qué va a hacer eso? Él quiere esconder en eso su irresponsabilidad. Fue irresponsable. Solo 41 diputados propietarios había en esa sesión. Los otros 87 andaban pajareando, por no decir otra palabrota. Una buena noticia para nuestros televidentes. Al fin, fue publicada el decreto de la amnistía municipal. Tiene número 321-2011 y se publicó ayer en el diario oficial La Gaceta. Esto significa que ese decreto, esa amnistía es vigente desde ayer mismo. A partir de hoy, como hasta en la tarde se trascendió la información, a partir de hoy ya las municipalidades pueden empezar a cobrar tributos de aquellas personas que tenían morosidad y estas no van a pagar recargos, intereses ni multas, solo lo que deben. ¿Qué implica? ¿Qué implica este decreto? Bueno, ya en su momento lo habíamos explicado, pero vale la pena la retroalimentación para nuestros amigos televidentes. Vamos a arreglar aquí, compañeros. Significa que hay algunos impuestos y tasas que se van a cobrar, se abarcan a esto. El artículo 1 de ese decreto define establecer una amnistía tributaria con el pago de intereses, multas y recargos que determina la Ley de Municipalidades aplicables a saldos vencidos, a los impuestos de bienes inmuebles, servicios públicos, contribución por mejoras e industria y comercio. Si los contribuyentes municipales cancelan los importes en mora de estos impuestos en el periodo comprendido a partir de la vigencia de este decreto, primero se decía hasta el 31 de diciembre del año 2011, pero finalmente quedó hasta el 28 de febrero de este año. O sea que tienen un buen periodo de tiempo las municipalidades para obtener recursos frescos que estaban ahí dormidos y que no se pagaban porque había que pagar más en multas, intereses y recargos. Pues a partir de ayer, entonces, porque al fin se publicó ese decreto. Al fin, vean ustedes cuánto tiempo hace que se aprobó eso, llegó al Poder Ejecutivo y hasta ayer fue publicado en el diario oficial La Gaceta. Esto es un servicio social para los contribuyentes de los 298 municipios del país. Aquí solo resta esperar que las municipalidades tengan un plan de medios para que puedan informarle a los contribuyentes el beneficio de esa amnistía. Que no vayan a conformarse únicamente con lo que ya se publicó, bueno, y es obligación de los tributantes llegar a cancelar. Que tengan definido un plan de medios para comunicarle, insistimos, a todos los contribuyentes que existe este beneficio. Y de esa manera podrán sacarle el mayor provecho posible a este decreto 321-2011 que ya fue publicado ayer en el diario oficial La Gaceta. En bienes inmuebles, si usted no los pagó el año pasado, ya hoy tiene multa, pues eso no lo va a pagar, solo va a pagar el valor que le corresponde por bienes inmuebles. Ya lo de este año no aplica, aplica del 2011 para atrás. Del 2011 para atrás. Y usted solo va a pagar lo que originalmente le cobra la municipalidad. Si son 100 lempiras por desechos sólidos, por un ejemplo, y se le habían acumulado 300 más multas, recargos e intereses, solo va a pagar 100. Solo eso, 100. A ver qué hacen las municipalidades, especialmente la de San Pedro Sula, que se encuentra en problemas financieros, pero más por haraganería, pues son lentos, son incapaces. Hoy es 11, ni un desembargo se han destrabado esos sujetos, fíjense.
y ahora tenemos un alcalde 8 carriles. Antes era un alcalde 10, hoy es un alcalde 8 carriles. Y esperemos que esto lo aproveche para que pueda paliar en parte esa situación que enfrenta. Y para los desembargos, pues hay que seguir el procedimiento que manda la ley. Con tiempo, en el 2012 pudieron haber amanecido desembargados, pero como son lelos y solo paja hablan, y pasan vociferando ahí, echándole la culpa a otros de sus males. O sea que, si bien es cierto, hay algunos problemas que se heredaron, algunos son de esta administración, pero allá ellos son los responsables de eso. Y solo esperemos que los contribuyentes empiecen a llegar en gran cantidad a las diferentes municipalidades, porque aquí están las 298. Tienen hasta el 28 de febrero. Esa amnistía es desde hoy hasta el 28 de febrero. Era desde diciembre, pero como hasta ayer se publicó, pues es vigente desde ayer. Debemos entender que en el caso de San Pedro Sula ya tienen hechos los ajustes para empezar a cobrar hoy todo lo que llegue. Si no lo aprovechan, pues lo único que van a ratificar es que siguen siendo lelos. Ahí en tierra adentro ya saben ustedes lo que eso significa. Nuestro punto de vista, y siguen. Hoy queremos compartir lo siguiente, porque hay una gran cantidad de desinformación a raíz de esos decretos de Intereipor y el otro último de los escáneres. Ya quedó demostrado que sí se aprobó en el Congreso Nacional, en horas de la tarde, hasta los periodistas se fueron en gallina ahí, y los responsables son quienes votaron a favor y quienes no estuvieron en la sesión, por haraganes. Y que ahora sale, no lo voy a sancionar, pero tampoco dice que lo van a vetar, entonces se nombra una comisión para que el Ministerio del Interior analice el contrato y luego se mande otra vez al Poder Legislativo. Y eso no es correcto. Y podría ser, óigase bien, que nos quieran llevar, que nos quieran echar en gallina, que nos quieran dar gato por liebre, porque ahí quedarían colgados esos decretos y después aparecerá que son vigentes, así como usted lo escucha. Y por eso es que hoy queremos compartir con nuestros televidentes un trabajito, por así decirlo, referente a qué pasaría, qué pasa si. Porque como quien hace las veces de presidente ha dicho que no va a sancionar, pero no dice tampoco que va a vetar, aquí queda una nebulosa y que tratamos de despejar para nuestros amigos televidentes para que de una u otra manera se pudiera exigir que este tipo haga lo que tiene que hacer, lo que le manda la ley. ¿Qué pasa si, oigan bien, cuando el Congreso Nacional le remite al Poder Ejecutivo un proyecto de ley aprobado, que es el caso a que nos referimos, y son 2 decretos ya, ¿qué obligación tiene el Poder Ejecutivo? ¿Qué creen ustedes que debe hacer el Poder Ejecutivo? Para esto, nos auxiliamos en la Constitución de la República. El artículo 245 define que el presidente de la República tiene a su cargo la Administración General del Estado. Son sus atribuciones, las atribuciones que hoy tiene por mandato popular inflado, pero al final mandato popular, el actual titular del Poder Ejecutivo. Número 33. Sancionar, vetar, promulgar y publicar las leyes que apruebe el Congreso Nacional. Cuando un decreto, proyecto de ley, es aprobado por el Congreso Nacional y sale del Congreso Nacional hacia el Poder Ejecutivo, pues esto es lo que, según la Constitución de la República, está obligado a hacer. Nada más. No puede ni quitarle ni ponerle. No puede ni nombrar comisiones para revisar. Nada más que esto. Y debe estar clara la población.
Y esto lo sabe el mismo que hace las veces de presidente en estos momentos en Honduras. Lo que pasa es que se hace el de a peso, porque le conviene. La pregunta es, ¿qué debe hacer el titular del Ejecutivo con los proyectos de ley, uno que aumenta la tasa aeroportuaria y otro la instalación de escáneres en los aeropuertos? La tasa por seguridad le llamaban también. Con esos decretos ya en poder del Ejecutivo, ¿qué debe hacer el titular de ese poder del Estado? Y aquí entonces no queda más que sancionarlo. Esa es una alternativa que tiene. Ponerle la firma, mandarlo a la Gaceta y que se publique y sea ley. O vetarlo. Eso manda la Constitución. No hay otro camino. El actual titular del Poder Ejecutivo se enchivola porque quiere. Si no está de acuerdo, vete esos decretos. Y tiene que hacerlo, si quiere que se discutan en la próxima legislatura, tiene que hacerlo ahorita. Porque no hay otro procedimiento. No hay. Legal. Ahora, los ilegales se los inventan a cada rato ahí. Pero el actual presidente de la República con esos decretos solo puede hacer una de dos cosas. O lo veta o lo sanciona. Nada más. Si lo sanciona, ya se sabe. A la Gaceta y si no, al Congreso, para que allá procedan conforme a derecho. De lo contrario, aquí viene una camisa de fuerza para el mismo gobierno. No hay otro procedimiento. No es que el Congreso va a decidir, mire, queremos rectificar si ya no está en manos de ellos eso. Y no se puede derogar un proyecto de ley que no ha sido publicado. Se derogan las leyes, no proyectos de ley. Después de la pausa seguimos explicándole a nuestros amigos televidentes cuál podría ser la consecuencia si el que hace las veces de presidente en Honduras ni sanciona ni veta. Ya regresamos. Canal 6 aporta a la educación en Honduras con el programa Hello, hola and welcome y bienvenidos a su programa Aprendiendo Inglés en Casa aquí en Canal 6. Véalo de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. The shirt has vivid colors. La camisa es un color vívido. Aprendiendo Inglés en Casa. Solo por Canal 6. Continuamos en Actualidades 2012, estamos en Canal 6, el que más se ve y de mayor poder en Honduras, nuestro punto de vista de hoy. Y siguen. Pues ya les estamos explicando a ustedes qué debe hacer el titular del Ejecutivo. Porque están tirando una nebulosa. En el contrato, en el decreto anterior, vamos a negociar con la empresa para bajar eso. Pero hay que vetar eso. No es que van a negociar, cambiarlo y mandar, porque no fue eso lo que aprobó el Congreso Nacional. Pero aquí lo peligroso es que como se hacen las cosas de forma chabacana, irresponsable e ilegal, como ocurrió con ese decreto de las motocicletas, que el Congreso Nacional aprobó una cosa y a los genios de Casa Presidencial se les ocurrió agregarle algo a ese decreto. En un país serio, esos sujetos presos deberían estar, porque eso significa falsificación de documentos públicos. Y luego aparece otro proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional. Y vuelve lo mismo, no lo voy a sancionar. Bueno, es una de las salidas, pero tampoco dice qué va a hacer. Si con que no lo sancione no pasa nada. Y preguntamos entonces aquí, en Actualidades 2012, ¿qué pasa si el titular del Ejecutivo no sanciona ni veta
un proyecto de ley. ¿Qué ocurre si no hace uso de sus facultades y deje ese decreto ahí para que pase el tiempo? Y luego viene otro gobierno y encuentra ese decreto ahí. ¿Qué ocurre en estos casos? Nos auxiliamos siempre en la Constitución de la República, que el artículo 216 ya define que si el Poder Ejecutivo encuentra inconvenientes para sancionar un proyecto de ley, que es este caso, lo devuelve al Congreso Nacional dentro de 10 días con esta fórmula: vuelva al Congreso, exponiendo las razones en que funda su desacuerdo. Eso es lo que debería hacer, inmediatamente, vetarlo, decir por esto y esto y esto, y se lo devuelve al Congreso. El primero ya tendría que estar en manos del Congreso, este igual. Y ese mismo artículo 216 en su segundo párrafo nos define: si en el término expresado, es decir, dentro de esos 10 días, no lo objetare, se tendrá como sancionado y lo promulgará como ley. No es que si no lo sanciona, pues no lo sancionó. No, si pasa el término, como ya efectivamente pasó, esos decretos se tienen como sancionados y los promulgará como ley, él o cualquier otro. Ese es el peligro de esos decretos, que representan un golpe para los hondureños, pero que al no tomarse ninguna decisión, solo ha dicho no lo voy a sancionar, no estoy de acuerdo, pero no ha dicho que lo va a vetar, es lo que procede. Y entonces no lo veta porque significa darse con la piedra entre los dientes, porque esas cosas salen de ahí mismo del Ejecutivo, y solo significa que el hombre ni cuenta se da de lo que hacen ahí, que los ministros son una isla y cada quien se dispara. Se tendrá como sancionado si pasan los 10 días y el hombre no le ha puesto la firma. Eso manda la Constitución. Surge otra pregunta aquí, en actualidad de 2012. ¿Hay antecedentes de la sanción de un decreto invocando el artículo 216 de la Constitución? En otros periodos de gobierno ha existido esta alternativa, que un presidente por cualquier razón no sancionó un proyecto de ley y quedó ahí en casa presidencial, y cuando llegó otro, entonces se mandó a publicar con una colita. ¿Hay antecedentes? Lo despejamos aquí en Actualidades 2012. Miren, en esta Gaceta del 19 de diciembre del 2009, el año de la violación por enésima vez a la Constitución de la República, y que un sujeto ahí, por la vía de la vota impopular, a ser gobernante de este país, aparecen publicados 5 decretos. El 53-2009, que se refiere a aprobar en todas y cada una de sus partes la enmienda de un convenio de préstamo. El 57-2008, oficializar la creación de un instituto que lleve el nombre del sujeto del pelo blanco que se esconde ahí en el Progreso, más de conciencia cuyo color se desconoce. El 94-2009, transferir una pensión vitalicia de uno a otra persona. Un contrato de suministro, el 106-2009, para la generación de 30 megas. Y entre esos decretos está el 150-2007, que reformó la Constitución de la República y que no fueron sancionados por el presidente, que no pudo terminar su periodo, porque en eso llegaron los acontecimientos del 28 de junio. Cuando llega el sujeto del pelo blanco, más de conciencia cuyo color se desconoce, a casa de gobierno, se encuentra con esos decretos. Y como han pasado los 10 días, entonces se publicaron y son ley, porque ya están publicados en el Diario Oficial La Gaceta. ¿Cómo se publicaron? Vean ustedes, nos auxiliamos aquí con cómo se publicaron. No aparece la fecha de la sanción porque nunca hubo. Aparece en eso que ustedes ven ahí, el recuadro, que dice, y se los agrandamos, sancionado
en aplicación del artículo 216, párrafo segundo de la Constitución de la República. Y eso es exactamente lo que podría ocurrir si esos decretos se quedan ahí en casa presidencial. Pasan los 2 años que le quedan a este gobierno, viene otro y se da cuenta de esto. Los va a mandar a la Gaceta y serán vigentes a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Sancionado en aplicación del artículo 216, párrafo segundo de la Constitución de la República. Por lo tanto, la pregunta, ¿qué debe hacer el titular del Poder Ejecutivo? Bueno, vetar esos proyectos de ley. No le queda otro camino. Si realmente dice que está en contra y quiere favorecer a los hondureños, vete esos decretos. Deje de andar diciendo que va a hacer un análisis del contrato, que va a negociar con la empresa y todo lo demás. Vételos y regréselos al Congreso Nacional y que allá procedan conforme manda la Constitución. No hay otro camino. Pero aquí empiezan a inventar, para inventar tonteras. Si no se sanciona, se veta. Pero eso de decir, no lo voy a sancionar, ya estuvo. Entonces los periodistas agarramos barco y sí, no, el presidente está a favor de nosotros porque no lo va a sancionar. Pero si no lo veta, es como que lo sancione, porque al transcurrir ese periodo de tiempo, ya ven ustedes, cuántos decretos, y hay más, que se publicaron con esa formulita. Sancionado en aplicación del artículo 216, párrafo segundo de la Constitución de la República. Y es ley, aquí está. Así que no le crean mucho al señor este que está diciendo voy a sancionar, porque lo único que está haciendo es vernos la cara. No somos, pero él nos la mira. Lástima, lástima grande, que este no es un Estado de Derecho. Porque si este fuese un Estado de Derecho, muchos estarían presos acompañando a la 18 y a la otra. Por lo pronto, nuestro punto de vista. Y siguen. En actualidades, este es nuestro punto de vista. Hasta el fondo. Solo tienen 2, pero meten las 4. No se cansan de violar la ley. Ya tienen doctorado. Aunque sus actos son nulos según la Constitución, nos están dando cátedra de cómo se cambia un procedimiento por otro sin tanto quiebre. Uno se dio el lujo de cambiar un proyecto de ley ya aprobado y el otro consintió tal aberración. Aquí tuvo que intervenir el Ministerio Público para investigar la falsificación de documentos públicos. Se hizo el currito, porque al final son políticos de la misma manada, aunque de distinto color. Vuelven ahora con la casaca de haber sido sorprendidos. Nadie les cree, pero ellos se empecinan en seguir repitiendo sus tonterías. De acuerdo con el procedimiento para convertir en ley un proyecto de ley, decreto que sale del Congreso Nacional hacia el Ejecutivo solo tiene uno de 2 caminos. Se sanciona o se veta. Si se sanciona la Gaceta para su publicación, si se veta de nuevo al Congreso Nacional para su deliberación y decidir la ratificación constitucional o no. Ese es el procedimiento que manda la ley primaria en nuestro país. No hay otro, por lo menos legal. Hasta los periodistas hacemos el juego de ignorantes cuando aseguramos que el Congreso Nacional se apresta a rectificar el decreto que aprobó. Jurídica y constitucionalmente es una aberración, un adefesio, porque lo aprobado por este poder del Estado no tiene otro camino que el Ejecutivo. A menos que se inventen que los proyectos de ley se pueden derogar o reformar una vez aprobados por el Legislativo. Pero como en Honduras cada quien se inventa sus procedimientos, no es de extrañar que el matrimonio legislativo-ejecutivo tengan los propios y se pasen por el trasero lo que manda la Constitución. Después nos dicen que este es un Estado de Derecho.
A saber cómo, papá. Evidente es que nuestros políticos solo tienen dos extremidades inferiores y siguen metiendo las 4 patas cada vez que aparecen con un entuerto. A nadie pueden engañar con esas actuaciones circenses de no querer sancionar decretos. En un principio, todos estuvieron de acuerdo, solo que calcularon mal y salió el tiro por la culata. Entonces, para limpiarse, utilizan la Constitución, ensuciándola más de lo que ya está. Por eso, cada vez que se quiere leer la Carta Magna, hay que ponerse una mascarilla en la nariz para evitar el hedor por tanta diarrea que se han hecho sobre ella. Lo peor es que ese matrimonio político sigue tirándole caca. Es nuestro punto de vista. En Actualidades, este fue nuestro punto de vista.